El día que abrí la puerta que mi hermana me prohibió tocar, entendí por qué su hijo no hablaba. No lo entendía al principio. Solo sabía que algo en su actitud no encajaba. Mi hermana, Laura, siempre había sido controladora, sí, pero esto era diferente. Cada vez que yo iba a su casa, repetía las mismas reglas, con una sonrisa demasiado tensa. No entres a mi cuarto. No revises cajones. Y por favor, si Mateo se pone raro, solo ignóralo. ¿Ignorarlo? Mateo tenía 6 años. Y no era un niño raro. Era un niño asustado. La primera vez que me pidió que lo cuidara fue un sábado por la noche. Me dijo que tenía una cena de trabajo importante. Llegué con una pizza, pensando que sería fácil. Pero apenas entré, sentí ese silencio, pesado. Mateo estaba sentado en el sillón, mirando la televisión apagada. ¿Mateo? No respondió. Me acerqué y le pregunté si tenía hambre. Solo negó con la cabeza. Pero lo que me dejó helada fue cuando escuché un ruido en el pasillo, y él reaccionó de inmediato. Se encogió. Literalmente se encogió como si esperara un golpe. Ahí supe que algo no estaba bien. Intenté hacerlo sentir cómodo. Puse una película, abrí la pizza, incluso le ofrecí helado. Poco a poco empezó a relajarse, pero había algo constante, cada pocos minutos miraba hacia el pasillo. Como si tuviera miedo de que alguien saliera de ahí. ¿Hay alguien más en la casa?, le pregunté. Mateo dudó, y luego susurró. «O no entres ahí». Señaló el cuarto de Laura. Sentí un escalofrío. «¿Por qué?». No respondió. Solo se levantó y se fue a su habitación. Esa noche no pasó nada más. Pero me fui con una sensación horrible en el pecho. Durante las siguientes semanas, Laura empezó a pedirme que cuidara a Mateo cada vez más seguido. Siempre con excusas distintas. Trabajo, reuniones, emergencias. Pero había algo que se repetía. Mateo nunca quería quedarse en la casa. Una vez, cuando llegué, lo encontré sentado junto a la puerta, con una mochila. ¿A dónde vas?, le pregunté. Contigo. Así, sin más. Como si fuera obvio. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Dibujos. Muchos dibujos. Todos escondidos debajo de su cama. Casas oscuras. Puertas cerradas. Figuras altas, sin cara. Y siempre, en una esquina, un niño pequeño. Solo. Una noche, mientras él dormía, decidí hablar con Laura. Oye. Mateo está actuando extraño, ¿todo está bien? Ella se quedó en silencio unos segundos. Demasiados. Luego sonrió. Es solo una fase. Pero no me miró a los ojos. Ahí fue cuando empecé a sospechar de verdad. Algo no cuadraba. Y cuanto más iba a esa casa, más incómoda me sentía. Era como si el aire estuviera cargado, como si algo hubiera pasado ahí y nadie quisiera hablarlo. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Fue un martes. Laura salió apurada, diciendo que volvería tarde. Mateo estaba más callado que nunca. Ni siquiera quiso cenar. A mitad de la noche, me despertó un ruido. Golpes. Suaves, pero constantes. Venían del pasillo. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Pensé que quizá Mateo estaba despierto, pero cuando miré su cuarto, estaba dormido. Los golpes continuaban. Desde el cuarto de Laura. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Recordé sus reglas. Recordé lo que Mateo me dijo. No entres ahí. Pero algo dentro de mí ya no podía ignorarlo. Caminé lentamente hasta la puerta. Dudé. Literalmente tuve la mano en la manija durante varios segundos. Y entonces, escuché algo más. Un susurro. No entendí las palabras. Pero era una voz. Abrí la puerta. Y todo se volvió silencio. La habitación estaba oscura. Demasiado ordenada. Como si nadie realmente viviera ahí. Entré. No había nadie. Pero el ruido había sido real. Lo sabía. Empecé a revisar con cuidado. Nada fuera de lugar, hasta que abrí el closet. Ahí fue donde lo encontré. Una caja. Escondida al fondo, detrás de ropa que claramente no se usaba. No debía abrirla. Lo sabía. Pero lo hice. Y desearía no haberlo hecho. Había fotografías. Muchas. De Mateo. Pero no eran fotos normales. Eran fotos de él llorando. Encerrado en el cuarto. Sentado en el piso. Mirando a la puerta. Algunas estaban fechadas, de noches en las que yo había estado ahí. Sentí que se me revolvía el estómago. Debajo de las fotos, había un teléfono viejo. Lo encendí. Y lo que vi me heló la sangre. Videos. Grabaciones. Mateo, solo en esa habitación. Llorando. Suplicando que lo dejaran salir. Y una voz. La voz de Laura.
Si sigues portándote mal, te quedas ahí toda la noche. Se me cayó el teléfono de las manos. En ese momento entendí todo. El miedo. Los dibujos. El silencio. No era imaginación. Era encierro. Era castigo. Era abuso. Y lo peor, es que llevaba pasando mucho tiempo. No sé cuánto estuve ahí parada. Solo sé que escuché pasos. Me giré. Mateo estaba en la puerta. Mirándome. No parecía sorprendido. Parecía resignado. Te dije que no entraras, susurró. Sentí que el corazón se me rompía. Mateo, ¿esto pasa seguido? No respondió. Pero no hacía falta. Esa noche no dormí. Esperé a que Laura volviera. Y cuando lo hizo, ya no era la misma persona que antes le creía todo. Tenemos que hablar, le dije. Intentó evadirlo. Como siempre. Hasta que puse el teléfono frente a ella. Y reproduje uno de los videos. Su cara cambió al instante. Y no es lo que parece, dijo rápido. Pero ya era tarde. Encerrarlo, grabarlo llorando, eso no es lo que parece. Se quedó en silencio. Y por primera vez, no tuvo excusa. Esa misma noche llamé a servicios sociales. No me importó que fuera mi hermana. No me importó romper la familia. Porque en ese momento lo único que importaba era Mateo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Investigación. Denuncias. Intervención legal. Laura intentó defenderse. Intentó justificarlo como disciplina. Pero las pruebas eran demasiado claras. Perdió la custodia. Mateo se fue conmigo. Y al principio, no hablaba. No sonreía. No confiaba. Pero poco a poco, empezó a cambiar. La primera vez que me abrazó sin miedo, supe que había hecho lo correcto. Hoy sigue en terapia. Sigue sanando. Y yo sigo pensando en algo que me duele admitir. Si hubiera seguido ignorando esas señales. Si hubiera respetado ese maldito no entres ahí. Nadie habría descubierto la verdad. A veces, el silencio no protege. Encubre. Y romperlo, aunque duela, es lo único que realmente salva.